Bueno, estamos acá en el distrito El Globo, en Más Allá de la Cultura, empezando un nuevo ciclo, el ciclo de Historia de los barrios de Montevideo. Y vamos a empezar por el barrio más viejo que tiene nuestra ciudad, que es la Ciudad Vieja. Y vamos a contar con el historiador Alejandro Jiménez y con una vecina, que también es profesora de historia, ¿no? Sí. Adriana Cariaga. Bueno, ellos nos van a contar, bueno, en parte cómo comenzó la Ciudad Vieja, que hace ya, acá nació Artigas, ¿no? Se supone. Claro. Está la casa de Artigas Bueno, acá a la vuelta. Se supone no, ya está comprobado. Lo que pasa es que seguimos festejando en el sábado. Por eso. Sí, Está acá a la Cerrito, vuelta, ahí sí, en Cerrito. Colón. ¿No? Cerrito Cerrito de Colón, acá a la vuelta del distrito. Exactamente. Está preciosa la casa. Así que bueno, no sé, vamos a hablar un poquito de la Ciudad Vieja, cómo comenzó. ¿Ves? De la puerta de Ciudadela hacia acá, hacia el puerto. Sí, bueno, sí es el núcleo fundacional de la ciudad, ¿no? O sea, además, me encanta compartir con ustedes, sobre todo con Adriana, que incluso después le va a contar sobre eso. Se lo dijo a vos, lo de la muralla, que ya estuvo La vinculada, muralla. que era muralla, una institución muy querida, Sí. en la cual trabajamos. Pero bueno, la fundación de Montevideo, que se cumple el proceso fundacional. ¿Se acuerdan? En el 24 hubo toda una polémica. Sí. Bueno, Montevideo tiene un proceso de fundación, no tiene una fecha de fundación, que va entre 1724, cuando llega Zavala a desalojar a los portugueses, ¿no? Uh-huh. Avisaron que los portugueses querían apropiarse de este punto, de esta bahía, que era un lugar estratégico. Y sí, por el puerto. Sí, por el Claro. puerto. Claro, el puerto no estaba. Bueno, no. Por las aguas. la bahía. Claro. ¿No? Y además porque era el límite entre imperios, el imperio español y el imperio portugués. Claro. Entonces los portugueses ya habían fundado colonias y si se establecían acá, después iban a ir, como fue también objeto de discordia, toda la parte de Rocha, la fortaleza tiene esa misma lógica claro. de fundación, ¿no? Claro. Igual que Colonia. Y bueno, cuando ahí se establece los pobladores, primeros pobladores, los 34 pobladores que vienen de Buenos Aires, entre ellos los abuelos de Artigas, ¿no? Ajá. Y ahí empieza el proceso de fundación, que tiene que ver con, por ejemplo, después el otorgamiento de los solares por parte de Pedro de Millán, ¿no? Se le daba porque había que de alguna manera, esto no era nada, había que de alguna manera estimular a la gente que viniera desde Buenos Aires, en un principio, porque vinieron los canales, se le daba un solar en la ciudad, una chacra en las afueras y una suerte de estancia más afuera. O sea, por lo cual era una forma de estimular. Tierras, en esa época tierras. No tanto dinero, o sea, no. Y el título de hijos de algo. Exactamente. Que eso era importante para aquellos pobres pobladores que venían acá, ellos tenían que traer con algo. Sí, entonces, sí. Hijos de alguien. Sí, hijos de alguien y además ser considerados dones, para que llamaran don, ¿no? Era todo un privilegio. Claro, claro. Un privilegio, porque además generalmente venían los segundones porque heredaban los mayores solo en la nobleza española. Claro. Bueno, y por supuesto que después todo el proceso, el establecimiento de las festividades de la ciudad, entre ellos los santos patronos de Montevideo, San Felipe de Santiago, 30 de abril y 1 de mayo, y luego, por supuesto, en el 1730, el primer cabildo, que el cabildo era el organismo de gobierno, o sea, era el gobierno de la ciudad, y con eso se considera, ¿no? Como finalizado el proceso fundacional de aquella aldea, ¿no? De aquella era una aldea muy pequeña. Pero la Ciudad Vieja abarcaba desde lo que vendría a ser el puerto hasta la puerta de Ciudadela, ¿o era más chico? No, tiene una lógica. Y ahí Ajá. la lógica se relaciona con el tema de la fortificación. Claro. Claro. Porque cuando llegan acá, ven, o sea, en una península, dicen, bueno, esto tenemos que fortificarlo, porque si no los portugueses van a volver a querer tomar esta. Claro. Y ahí es que empieza, pero eso se habla de que la fortificación precede al poblamiento prácticamente. O sea, allí Francisco Petrarca, que es el que, Domingo Petrarca, ¿no? Que es el que traza. Ahí está, que hace, traza todo lo que es el sistema fortificado, ¿no? Que ese se lo voy a dejar mejor
mejor Adriana para que se explaye, que trabajamos mucho en eso, era, o sea, con frente de tierra, frente de mar, ¿no? Y por supuesto que con el sistema, digo, abaluartado del Marqués de Bobán, ¿no? Ingeniero militar del 14, ¿no? Esa es un poco, bueno, sí, es de las dos ciudades fortificadas que tenemos en América del Sur, que Cartagena de Indias y Montevideo. Ah, ¿Montevideo ahí? Cartagena de Indias. Ah, acá en Colombia. En Colombia. Ah, está. Sí, son las dos ciudades fortificadas, por lo que y bueno, por supuesto que después habría que poblarla, ¿no? Obvio, sí, claro. Y allí es que aparecen tanto decíamos, los porteños, después vienen los canarios también, que los trae Alzheimer por el 1700, dos oleadas, dos partidas, 26 y 29, perdón, y por supuesto, a partir de 1730 se puede decir que termina el proceso fundacional y empieza la vida de la ciudad de Montevideo. Que era eso nada más. Era eso. Y Esa serían todas casas tipo con fondos, jardines. Impensable, no, tampoco. Yo diría que era más bien una pequeña... Empezamos con tolderías. Eran tolderías. Pero después, claro. Incluso después, por ejemplo, las casas, la recreación, que yo recomiendo visitar a la casa Artigas, ¿no? O sea, Habría que ir así. Cerrito y Colón, porque ahí está un grabado, Sí, una imagen que es la imagen de lo que eran las casas. Claro, sí, ahí se hizo todo, hay una presentación virtual de eso que está bueno, que era muy precario. Después, en la medida en que la ciudad va creciendo, van apareciendo ya otro tipo de construcciones, pero ahí ya a fines del siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? que aparecen las casas aparecen las casas con aljibe, la mayoría. Por eso que tienen patios, hay muchas todavía que se ven. Con patios, viviendas patios se llamaban. Claro, el patio. En torno, Claro. realmente eran dos patios, uno para el servicio, otro Para la gente. los pobladores, Claro, ¿no? sí. A veces algunos comerciantes tenían su casa de comercio también En la misma vivienda. Y bueno, y ahí empieza, bueno, por supuesto, ya a construirse, quizás, no sé, las primeras casas, Adriana, deben ser más firmes. la casa de Rivera, la casa de Claro. la Valleja, las primeras viviendas. Estamos hablando ya siglo Ya XIX, fin del sí. 18. Ahí está. Claro. Ahí está cuando aparece otro tipo de construcción, pero la primera fue muy precaria. Que a la primera sudestada se caían entonces, con la Digamos, sudestada. sí, Claro. pero digo, era venir Sí. es como cuando uno va a un balneario que está empezando Agreste. a urbanizarse, no viene casi trazada. Ah, no, claro. No, Petrarca hace un amanzanamiento, se le entrega a cada uno de esos pobladores unos animales para poder correr, Claro, para claro. criar, y bueno, y después por supuesto que el puerto va a ir tomando una importancia, todavía al principio el contrabando va a ser muy importante, porque todavía No era puerto. no era puerto, pero no se podía usar porque estaba todavía rigiendo reglamento aquel de flotas y galeones, que la mercadería de España venía a tres puertos de América, que eran Cartagena, Veracruz y Portobelo en Panamá. Ajá. Y después todavía bajaba hacia América en distintos medios, el resto de América era cantado. Hoy parece que horrible, dice que era contrabandista, ¿no? Yo me acuerdo de un cuento del profesor de Pepe Rila, el profesor Rila, que decía que cuando una vez en un colegio dijo los padres de Artigas eran contrabandistas. Digo, es como la frontera. Hasta hoy pasa, creo que hay mucha gente que trabaja, que vive de eso. Claro, Tema obvio. real, ¿no? Y bueno, y desarrolla la ciudad hasta que en 1778 los Borbones que habían sido fundadores de Montevideo, ¿no? Felipe V, que era Borbón. Ajá. Borbón es el actual Felipe de Borbón. Sí, ¿no? Felipe, claro. Hace 300 años que andan ahí están en el trono español. Ajá. Y ahí es que los Borbones van a establecer lo que se llama Reglamento de Libre Comercio, y Montevideo son los 13 puertos habilitados para el comercio.
O sea, se legaliza eso, se legaliza. Ajá. Y tristemente también Puerto Esclavista. Esclavista también, Claro, ¿no? traía los esclavos. Con ilustres ciudadanos como Alzheimer, Cuaricó, ¿no? Casalbañat. Grandes traficantes de esclavos. Ahí nos pasa los que estudiamos historia, los que difundimos historia. No podemos traspolarse. Exactamente. No podemos traspolar. Es anacrónico. Claro. Decir, pero qué horrible esa gente. Claro, O sea, Maciel, el padre de los pobres, claro, era contrabandista sí, también. claro, Ponía sí, los buenos también, abajo de claro. de la Maciel cama de también. la- Claro. sí, era considerado un Claro. comercio legal, ¿no? Es horrible hoy. No podemos traspolar. No, Claro, Podemos no, pensar con los ojos de hoy, no, criticar el no, pasado. no, Eso no lo para, podemos hacer. para nada, porque estaríamos precisamente haciendo un anacronismo. Anacronismo, Obvio. transpolación errónea. Claro, claro. Y bueno, pero yo le voy a dejar a Adriana lo de la fortificación. Todo es fortificación. Sí. Pensar que nosotros, Montevideo, fuimos los hijos tardíos de la dinastía borbónica, digamos, porque nosotros no teníamos riquezas, no teníamos el oro y la plata. Tierra de Pero ningún provecho. tierras de ningún Exacto. provecho. Pero después, con la introducción, con la hermandad, el siglo XVII, el ganado, que el ganado precede al hombre, de alguna manera, y ahí sí empezamos con las minas de carne y cuero. Entonces ahí empieza a explotar nuestro territorio, pero al principio teníamos un rol defensivo de la lucha de estos dos imperios. Recordando que en 1680 ya tenemos los portugueses que se habían establecido en Colonia. Entonces, ¿con qué rol va a jugar Montevideo? Un rol estratégico militar. Entonces, ¿quiénes vienen y empiezan, ¿verdad?, a pensar la ciudad? Los ingenieros militares. Entonces, allí se necesitaba, bueno, vino la península, teníamos esa ensenada, teníamos la bahía, un cerro, y lo que se va a tratar de defender es ese puerto, pero más que nada el núcleo poblacional se va a esas 100 manzanas que hoy es la Ciudad Vieja. Esas 100 manzanas que iría toda la península hasta, digamos, Florida, o sea, mitad de la ciudad, de la Plaza Independencia, exactamente, que hacia ahí iría, la mitad de la Plaza Independencia era el fuerte. Entonces teníamos, además, la muralla, teníamos ese frente de tierra, grosso modo, que iría de Bartolomé Mitre, y por el otro lado Brecha, grosso modo, sí, para ubicarnos, y en el centro teníamos el fuerte. ¿Y por qué en el centro y la parte más elevada de la península? Pensemos cuando nosotros subimos, ¿no, verdad? Y estamos en la Plaza Independencia, bajamos, ¿no, verdad?, hacia los dos lados con la vista. ¿Por qué? Porque era una construcción militar y siempre está por un lugar estratégico. En realidad no iba ahí. Se había pensado, Domingo Petrarca lo había pensado en Río Negro. ¿Por qué? Porque la cuchilla es más alta. Es decir, si tú te paras en la puerta de la ciudad y le miras por 18 de julio hacia Río Negro, vas a ver que se eleva. Los hombres van así. ¿Pero por qué no se hizo allí? Por una cuestión de dinero y un problema que hubo con un ingeniero militar, Diego Cardoso, ¿no? Con mucho juicio que tuvo con la corona, se quedó con dinero. Con Adriana, cuando hacíamos las visitas guiadas, me acuerdo, de cubo a cubo llamaban, las que hacíamos, vos usabas una frase, ¿no? Somos pobres de familia numerosa. De familia numerosa. Sí, es somos una pobres de frase familia numerosa. bárbara. Claro, y nacimos, o sea, ya con problemas. ¿Por qué? Porque la ciudad hubiera sido más amplia, si iba de Río Negro y ya estás pensando para el lado de la Aguada y para el lado, ¿no, verdad?, del sur, entonces es una ciudad más amplia. Queda chica la Ciudad Vieja, es decir, lo que conocemos como el casco histórico. Queda chica, es decir, que en 1830, para tener una idea, las murallas, el frente de tierra y la ciudadela se empieza en 1740, digamos, 41, ahí está. Al principio va a ser de fajina. Pero se comienza a hacer. Pero ¿qué pasa? Ya en 1830 se decide, ya naciendo la vida independiente, se decide derribar esa muralla. Entonces, tiene una vida corta, ¿por qué? Porque la ciudad además va quedando chica y se va abriéndose lo que luego se llama la ciudad nueva. Esa península que era fortificada, que teníamos fortificaciones, digamos, en toda la península, y hay restos también en el museo, acá en el Museo del Carnaval, habían visto, claro, tenemos la migración. Claro. Bueno, pero las migraciones también tenemos, pero ahí tenemos la mayor trazado de lo que era el frente de tierra, que tenemos casi 70 metros originales. Luego después tenemos reconstrucción en la puerta de la ciudad,
hermosa reconstrucción. Cubo no del es nada. Norte es una reconstrucción. Cubo del Norte, Cubo del Sur es una reconstrucción, pero tenemos debajo de los depósitos, o digamos sótanos, de la calle Bartolomé restos originales. ¿Por qué? Porque se tira la parte de arriba y queda la de abajo. Y hasta el 2005 ahí no teníamos prácticamente ninguno de esos, digamos, vestigios nombrados con protección. Y luego empezamos un movimiento desde arriba de las fortificaciones, desde un lugar que se llama el Pie de la Muralla, a que fuesen declarados Monumento Histórico Nacional, y lo logramos. Esto quiere decir que hay una protección, que no se pueden alterar, porque si no cualquiera viene, bueno, eso se pierde. Es muy difícil para un extranjero, cuando ve la ciudad, decir que Montevideo era fortificada. Es muy difícil leer el territorio que era fortificado. Y la gente se piensa que la puerta de la ciudad era la entrada de la ciudad. No, era la entrada al fuerte. Era cerrado ese fuerte. Entraban los militares. ¿Y por dónde entraba la gente? Por lo que hoy es 25 de mayo y, digamos, Bartolomé Mitre. Ahí era el portón de San Pedro. No hay nada que nos diga que era la entrada principal de la época colonial. ¿Y por dónde entraban por el otro lado? Y ahí va la bandera, a la Guada, salís a la Guada. Claro. Y por el otro lado, que tenemos también una historia, digamos, dos historias que yo diría, una linda y otra fea, si existen, así podemos decir las historias, que es porque en el portón de San Juan, que era donde está cerca el Cubo del Sur, ¿tá? Lo que es la Plaza España hoy, era el portón de San Juan, que es una reconstrucción. Y allí, en el 1807, el 3 de febrero, entran ¿quiénes? Los ingleses, porque sabían que esa parte los españoles lo tenían muy débil. Habían arreglado la parte norte del frente de tierra y no la parte sur. Y entran por ahí porque la diplomacia inglesa y extranjera era fantástico. Sabían que entraban por ahí. Y la parte, digamos, un poco mejor de la historia es que allí nace el candombe del recinto. Los afrodescendientes, esclavos, ¿verdad? Comienzan con sus sones, con sus tambores. Es una historia de memoria, una historia de resistencia, y hoy en día el candombe es patrimonio de la humanidad. Es decir, que es una historia también que podemos pensarla como a partir de ese territorio, ¿no, verdad? El patrimonio ahí lo vemos como lo material y lo inmaterial. Y otra de las cosas es que todo el casco histórico, todas estas 100 manzanas, esa es la particularidad que tiene, está declarado, tiene una cautela arqueológica. Hace poco, una arqueóloga, lo que es Nicole de León, ven en el Palacio Gómez, donde es la actual sede de la Junta Departamental, restos de piedras de un fuerte portugués. Porque tanto tiempo estuvimos diciendo, ¿no?, que los españoles, pero en realidad los portugueses ya habían hecho algo un poco más, no tan perecedero como unas construcciones, sino más de toldería, sino que ya había restos. O sea que tenemos que reescribir la historia permanentemente. Y esto son los estudios arqueológicos. Eso, Adriana, además el tema cómo reescribir la historia, con lo que se va encontrando, y cómo la historia, digo, va metiéndose en el presente. Digo, ahora en el Mundial, con todo el tema Argentina-Inglaterra, por ejemplo, yo he escuchado por testimonio decir, yo no hincho por Inglaterra porque no hincho por potencias invasoras. Y bueno, yo creo que no, tampoco hay, pues, se le puede hacer. Yo amo el fútbol, me encanta, fui periodista deportivo, pero sin embargo no creo que pueda hacerse. No, esa comparación. No, extrapolar directamente ese tipo de cosas. Porque también están los franceses lo que dijo muy bien un técnico de fútbol que fue Lionel Scaloni, argentino, dijo que es un partido de fútbol. Claro. Pero lo que pasa es que no puede dejar de decirse que, por supuesto, de Maradona, la mano de Dios, el gol aquel impresionante fue contra Inglaterra y las Malvinas, por supuesto. Pero hacía muy poquito que había pasado lo de las Malvinas. Sin duda. Hablando de Malvinas, y eso es un chiste que hacemos en la historia, las Malvinas en realidad no son ni inglesas ni argentinas, son uruguayas. Porque acá teníamos el apostadero naval que abastecía a las Malvinas. Entonces era una relación directa por esta calidad del puerto, cuando él hablaba, la verdad, en 1778, cuando tenemos Montevideo, se establece, y ahí la importancia de ese apostadero naval. No lo digamos mucho porque se nos caen los argentinos, nos matan. Pero esto es una cosa que, bueno, ver cómo la historia tiene muchas vueltas, sí, obvio. Que hay veces que perdemos, ¿no, verdad?, la noción, pero bueno, son cosas que han sucedido. También sí, que hemos tenido nosotros, cambiamos de dominación muchas veces, y entre ellas la inglesa, por 8 meses, ¿no? Fuimos ingleses. Febrero a septiembre. De febrero a septiembre, sí, menos. ¿Cuántos meses? Sí. Unos meses fuimos ingleses.
Sí. Claro. 1807. Pudimos haber sabido hablando Hablar inglés, inglés, también. claro. Hablando de eso, después lo que va a ser la evolución del país y de la ciudad, hay un ministro inglés que dice, cuando se fracasa en la invasión inglesa a Montevideo, primero a Buenos Aires, después a Montevideo, Claro. dice, no es necesario poner la bandera uruguaya, la bandera inglesa en el cabildo de Montevideo, ¿no? Dominemos sus negocios y su futuro será nuestro. Y bueno, y tal cual, porque hasta el siglo XX la economía uruguaya estuvo muy influida ¿Y las compañías? Y las compañías, y a su vez, Julio Reina que fue presidente a fines del siglo XIX, decía, me siento como gerente de una empresa cuyo directorio está en Londres. En Londres. O sea, Claro. evidentemente. Bueno, pero volviendo a la Ciudad Vieja, yo creo que me gustaría hablar un poco, y Adriana ahí también que puede, o sea, aportar mucho como nacida en la Ciudad Vieja, ¿no? Es cómo a su vez se va dando, se va haciendo como una división de la Ciudad Vieja de distintas épocas, ¿no? Sí. O sea, la ciudad, por ejemplo, se puede hablar ya desde el puerto, evidentemente, con todas las características que tienen las zonas orilleras o portuarias, por ejemplo, en donde en gran parte nace el tango, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo también toda la parte, bueno, cómo se va constituyendo después de la independencia 25 de mayo y Sarandí, el Boulevard Sarandí, Sí. donde paseaban las familias. Esquí. El Claro, texto de... el libro de Víctor Esquinca, Sí. ¿no? O sea, cómo dentro de la ciudad se van dando distintos barrios, ¿no? Distintas zonas de la ciudad. En el siglo XIX ya... La vereda del sol y de la sombra. Ahí está, totalmente, ¿no? Claro. El sol era como lo más, ¿cómo decirse?, de lo más distinguido de la sociedad, ¿no? El sol. No, la sombra. La sombra, Ah, perdón. la sombra. Y el sol lo más, No, claro. ¿no? Lo más Populachero. claro, populachero, y es muy interesante también cómo después se va a dar la zona, por ejemplo, que después va a ser para el lado norte, que va a ser zona, que hasta hoy en día hay zona de depósito, que era la zona portuaria, ¿no? Ajá. Se va a convertir después hoy en día, pues todo lo que sigue hoy Rondó, Paraguay, es una zona Sí, que es una continuidad de eso, o sea, de aquella zona portuaria, ¿no? Sí. Por eso está el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril, después más adelante, va a aparecer como vinculando Claro. precisamente el puerto con todo lo que es el comercio y la producción, ¿no? Y a su vez también hay que hablar ya en el siglo XX, en los 40, la City bancaria, o sea, la City financiera, porque uno hoy en día piensa eso. Y también, por ejemplo, en la zona, por allá por Escotera Sarandí, lo que es, todo se le conoce como Barrio Olímpico, ¿no? Donde está el Hotel Nacional, donde están algunas canchas de fútbol, se le conocía como Barrio Olímpico en homenaje a la El Neptuno. El Neptuno también como zona deportiva, Claro. que es 1912. La chata del Neptuno. O sea que no hay que pensar en la Ciudad Vieja como una sola cosa, sino como sus distintas. Sí, hay varias zonas. ciudades Sí, viejas. hay. Está la zona del Guruyú, El está la Guruyú. ciudad vieja ahora. Y además también esas peatonales que fueron tan resistidas, Ajá. lo que fue Sarandí, vos hablabas de Sí, Sarandí, el Boulevard sí. Sarandí, bueno, no hace tanto que fue Y peatonalizada. Pérez Castellano, Pérez ¿no? Castellano También. tampoco, pero Sarandí fue muy resistido. Ah, Y al comienzo te Sí. acordás que iba hasta Juan Carlos Gómez. Sí, Y después luego sí. hicieron todo un experimento, bueno, y se Y se extendió extendió. porque los comerciantes lo pedían, pero al principio no, o sea, Sí, no sí, puedo sí. llevar el auto. Esa mala costumbre que tenemos los montevideanos, ¿no? ¿Verdad? De que tener que ir y que el auto te lleve exactamente A tu puerta. hasta la puerta. Y también Sí. habría que pensar qué tanto peatonalizar y más la ciudad vieja. Entonces, hay varias ciudades viejas que conviven. Y eso es lo bueno de Ciudad Vieja, porque es policlasista, porque tenemos varias voces, porque tenemos un distrito financiero que ahora se corrió, porque las ciudades tienen distintas centralidades con el transcurso del tiempo. Entonces, bueno, se corrió más hacia el este, ¿no, verdad?, de lo financiero, pero seguimos teniendo. Los que no se fueron los despachantes de aduanas, por ejemplo. Tampoco se fue el Hospital Maciel, tampoco se fueron los colegios que tenemos, tampoco se fueron los museos. Es decir, que hay una serie, y tampoco se fueron los vecinos, entre ellos que me cuento. Entonces, de alguna manera, la ciudad vieja es un atractor. No vivimos tanto como hace tiempo, claro, somos 13.000
solíamos ser 20 y pico de mil, o sea que era bastante. 10.000 menos, casi, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que la ciudad vieja como que, a ver, debería haber una voluntad mayor, como mirarla como algo más holístico, con un sistema un poco más de intervención urbana, digamos, potente. Porque si bien hay, y está muy bueno que hay cuestiones que se hacen, por ejemplo, el tercer sábado de cada mes, y hay una movida grande Sábados en la ciudad vieja, sábados en Ciudad Vieja, lo cual está muy bien, pero seguimos que tener un atractivo mayor para que haya comercios sábado y domingo. Claro. Yo no tengo muchos lugares para ir a tomar un café los domingos de mañana, me tengo que correr al centro. Entonces, pensarnos también que es la primera entrada, porque son, digamos, lo que recibimos mayor cantidad de turistas en Montevideo. Claro. También pensar en eso, ¿no, verdad? De alguna manera ver cómo es que ese tejido urbano está respondiendo a las necesidades que tenemos. Yo creo que todavía tenemos un gran debe. La ciudad vieja conoció momentos de gloria, Sí. después conoció momentos de decadencia. Sí. Lo bueno que tiene es que sigue atrayendo a la gente para que venga a vivir, y fundamentalmente yo celebro la política de la Intendencia en el sentido de fomentar cooperativas. Porque lamentablemente tenemos otras ciudades en el interior donde hubo una gentrificación que no es lo deseable. Por eso yo rescato el policlasismo de la ciudad vieja, porque eso nos da una apertura mental, una apertura cultural y un intercambio permanente con turistas, con visitantes, con extranjeros, es decir, con distintos públicos que convergen. Por ejemplo, un lugar que ha cambiado el significado, y yo como fui a la Escuela Chile, nací en el Palacio Colón, puedo hablar bien de lo que es la Plaza de Independencia. Tengo una foto que encontré el otro día, yo con una valijita cuando mi vieja me llevaba a lo que era jardinera. Bueno, allí cambia el significado, porque lo que vemos ahora es muchos inmigrantes que toman la Plaza de Independencia, y ahí en la escalinata, el mausoleo, se juntan, y a mí me parece muy bueno eso, porque la ciudad tiene capas de significado. Y con los distintos, es decir, con ese cuidado que tenemos que tener, ¿no, verdad? Pero justamente cómo es que las distintas poblaciones van dándole otra vuelta, digamos, a un lugar que, bueno, podemos pensar que tiene, no sé, 100 años, 50 años, las veredas, ¿cuánto tiempo van? Entonces está bueno esa convergencia de distintas miradas y que le dan entonces un sentido. Pero claro, eso implica, ¿no, verdad?, una política pública de largo alcance. Yo a mí me encantaría que pensar que la clase política en general piense como pensaron el Palacio Legislativo en el 25, a 50, 100 años, como pensaron la Rambla a 50 años. Eso necesitamos, porque si no estamos siempre cortoplacistas y pensando que y no estoy hablando de ninguna cuestión política, estoy hablando de líneas de larga duración, de pensarnos qué tipo de ciudadano queremos, de habitante de la ciudad. Porque además tampoco tenemos que pensar en un casco histórico. Hoy en día la UNESCO habla de lo que se llama el patrimonio urbano, histórico, el paisaje urbano histórico, mejor dicho. Y eso tiene que ver con cómo se piensa una ciudad como un sistema continuado, un sistema que esté articulado. Y eso me parece que ahí nos falta, porque hay como cuestiones que lo estamos viendo y no como un sistema. Entonces pienso que tendríamos que pensar un poco más y pensar no solo desde la academia, sino desde los vecinos, desde los derechos culturales. Es decir, de cómo cada uno puede tener una participación. Lo que pasa es que muchas veces se miran a los actores con cierto resquemor, porque hay voces que parecerían estar más encima de otras, y la ciudad es mucho más que la sumatoria de voces, es la articulación de las voces, y eso implica conflictos, y con el conflicto tenemos que estar viviendo. No, además, Adriana, un poco el tema de que uno piensa es que a veces se piensa patrimonio, sí, como el edificio, ¿no? O sea, claro, la concepción tradicional claro, y hoy tenemos un patrimonio inmaterial muy importante, ¿no? Yo aprovecho, o sea, para Brenda, para pasar un chivo, y es el 20 de agosto me invito a la gente de Montevideo Sonoro a hacer una ruta del tango. Ah, mira qué bueno. Sí, no sé si el proyecto es conocido, con auriculares, ¿no? Y el tango es una
expresión ciudadana orillera, Claro. ¿no? Que nace en el Bajo, En el Bajo. ¿no? Y que se afirma, o sea, quizás los primeros pasos sean en el Bajo, sobre el norte, como quien dice, los primeros entre hombres se bailaba, ¿no? Alguna vez creamos nosotros, eso era un recorrido, pero después pasa a lo que fue el viejo barrio sur, ¿no? De la zona que decía hace un rato Adriana, Plaza España, todo lo que se demuele para hacer la Rambla Sur, el viejo barrio que te vas, la gente que cantó. Yerbal, bueno, Santa Teresa, todas las calles, todo lo que era ese barrio. Y eso es patrimonio inmaterial, evidentemente, que hay que rescatar, ¿no? Que hay que exaltar también. Sí, claro. Y el candombe. La ronda de candombe que hoy en día se está dando en Plaza España. Sí. Ese candombe que nació allí, el candombe del recinto, estamos hablando de época colonial. Sí. Y hoy en día se juntan y hacen esa ronda de candombe en Plaza España. Es decir, que se nutre también de ese patrimonio de la humanidad. Preciosa movida, preciosa movida, claro. Y entonces, ¿qué quiere los lunes se reúnen y a veces incluso han invitado a Rada, a Drexler, a integrarse, a Emiliano Blanchard y no te va a gustar, a integrarse, a cantar con un grupo permanente y que... Pero va a ser una movida de gente. En la parte sur, turística, la parte sur se ha desarrollado un poco mejor que la parte norte, digamos, de alguna forma. Sí, tenemos más, un desarrollo un poquito más, incluso también inmobiliario, que esa es otra de las cosas. El desarrollo inmobiliario versus, no verdad, el patrimonio, pero a la vez vos necesitas una potente economía, ¿no verdad?, para preservar el patrimonio. O sea, es un equilibrio que hay que mantener. Claro. Es decir, hasta dónde, ¿no verdad? Pero también entendiendo que la cultura es motor de desarrollo. Entonces, claro, ver todo, cómo en esa ciudad, ¿no verdad?, se interactúa absolutamente todo. Entonces decimos patrimonio material y material, pero en realidad es todo uno. Claro. Es todo uno, porque ahí tenés dentro de las fortificaciones, pero a la vez tenés la cultura, el candombe, es decir, y lo principal, como yo digo siempre, ¿y cómo sabe Doña María lo que pasó en la ciudad? ¿Cómo sabe las capas de significado? Que muchas veces tenemos, nos falta la interpretación. Claro. Tenemos, yo siempre digo, en la Plaza Independencia, en la parte norte, donde, o sea, era el fuerte, ¿no verdad? Si tú te paras y miras la puerta de la ciudadela mirando para el 18, a la izquierda hay como un murito con un vidrio, sobre la parte de Juncal y la Plaza Independencia, donde ahí, si mirás, son piedras, y eran las antiguas, originales fortificaciones. ¿Y quién lo sabe? ¿Doña María lo sabe? Nadie. Hicieron una muy buena reconstrucción, muy bueno, pero conservación. Claro, y nadie sabe. Claro. ¿Qué falta? Interpretar para que el transeúnte, para que el visitante y también el que vive en la ciudad sepa de qué va. Claro. Porque si no sabes de qué va, no sabes preservar. Claro. Entonces no es que el graffiti sí, graffiti no. Y es un lindo banquito para esperar el horno. Ese vidrio, claro. Entonces, mirar la ciudad con otros ojos, con un ojo, pero un poco más crítico. Entonces, sentarse a hablar en una mesa de diálogo donde estén todas las voces. Yo insisto en eso. Yo escuchaba ayer a un canal que hizo un informe sobre edificios abandonados en Montevideo, por ejemplo, no solo en Montevideo, y escuchaba a Marcel Suárez, por el patrimonio. Sí, claro. Y decir, bueno, sí, esto, obviamente que lo que el Estado pueda aportar no alcanza, y quizás el privado, o sea, y lo digo acá porque estamos en un edificio que yo por lo menos vi desde enfrente, porque trabajé 10 años en el Ministerio de Turismo, veía este edificio, lo vi abandonado, después lo vi cuando lo estaban restaurando y me quedé asombrado de cuando entraba aquí a esta Distrito del Globo. El Distrito del Globo me pareció espectacular porque es un privado que realmente, porque se necesita, no podemos meter todo en el Estado. Yo creo que soy un gran admirador de la obra de Valle Ordóñez. Claro. Pero a veces nos pasamos de vallita. Entonces, y en eso es lo que pasa, porque no es el Estado siempre. No. ¿El Estado qué hace? ¿La Intendencia qué hace? ¿El Ministerio? Digo, pero el Estado lo que debe hacer es regular, creación, fomentar alguna cuestión de permitir que haya un capital y también regular y ver determinadas regulaciones. E insisto, si la ciudad vieja no hubiese estado promoviendo cooperativas,
también podríamos ir para el otro lado de lo que tenemos en el caso de Colonia, la gentrificación. Entonces, también las políticas públicas, no tenemos que ser, también pensar que todo se va a regular, no, de alguna manera tiene que dar un marco claro, ¿no verdad? Pero sí condiciones para que esto convive y haya, ¿no verdad?, determinados emprendimientos. Esto es un lujo donde estamos, pero hay otros emprendimientos más modestos que también están y convergen, ¿no? Incluso, digo, es un conflicto, como decía Adriana, el patrimonio es zona de conflicto, siempre, pero por ejemplo en Europa uno lo ve, ciudades, ¿no? Le ha pasado cuando estuve en Siena, por ejemplo, Italia, que es una ciudad también. Entonces, ahí siempre sale la vieja, la tradicional polémica, una ciudad museo. No, la ciudad desarrolla la medida que la gente vive. Claro. No, museo. No, claro. Si no es el escaparate como Cartagena de India, claro. que es un lindo escaparate. Sí. Y la gente no vive. Y siempre tenemos que insistir que todas las políticas, siempre el centro es la gente. Claro. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de patrimonio, el centro es la gente. Claro. Porque si no quedamos el edificio por el edificio, la piedra por la piedra. Claro. Y no, es la gente. Entonces eso, hay veces todavía que también algunas tribus académicas están aferraditos a la piedra. Y es como que, bueno, hoy en día soplan otros vientos. Y te tiro el centro, Adriana, y la educación para el patrimonio. Y la educación para el patrimonio. Es un país que no tiene en la currícula de educación para el patrimonio, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, y nosotros no. Eso habla de nosotros. Claro. Además de decir que solamente egresan el 40% de secundaria. Ahí estamos con una problemática. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es pensar el territorio, sino pensar qué clase de ciudadanía estamos pensando. Donde el territorio es una apoyatura, pero también qué clase de ciudadanía. Entonces, si no tenemos tampoco educación para el patrimonio, ¿verdad? Es pensar a 10, 15, 20 años. Entonces, es trascender de repente alguna administración y pensarnos un poquito más. Política de Estado. Una política de Estado, exactamente. Una política de Estado que es ciudadano de aquí a 30, 40 años, más allá de quién esté administrando. Sí, claro. Entonces, debe haber acuerdos también para pensar en qué clase de ciudadano. Y además que hay nuevas migraciones. También. Uno ahora mira las redes y hay una cuestión, también una xenofobia. También. Entonces vos decís, pero ¿qué tipo de ciudadano estamos viendo cuando el país es inmigrante? Claro, o sea, ¿quién decía? Bajamos de los barcos. Descendemos de los barcos. Claro, cambiaron los inmigrantes. Ahora venían de Europa, ahora vienen del Caribe. Como que no. Entonces, eso también te hace pensar, como profesor de historia, tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿qué es este discurso? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Cómo nos vemos? Y ahí nos vemos al territorio, obviamente. Porque también, y ahora retomo esto, también la ciudad vieja tiene donde los inmigrantes están quizás en edificios más, digamos, privados de todos los servicios. Y hay edificios que están tomados, ocupados, en condiciones precarias. Bueno, también tenemos que poner la lupa en eso y mirar. Sí, claro. Porque estamos en el centro. Entonces, hay cuestiones, pues por eso insisto, la mirada holística y donde todas las voces estén. No los urbanistas solamente. No, claro. Y no desde un escritorio. Claro, no, eso menos. Ir al territorio, hay que ir al territorio. Claro. Pero a su vez, yo creo que hay un detalle muy importante y es que yo creo que no es, porque a veces en la prensa, yo tengo columnas en televisión, en radio, me encanta la comunicación de temas de historia, de patrimonio. Claro, claro. Pero a veces veo que como que el patrimonio convoca cuando pasa algo. O sea, cuando se viene abajo un edificio o está en mal estado. ¿No? El otro día me llamaron un canal por el tema del Forte de Macalé, del Parque Rodó. O sea, está bien, pero yo creo que no, o sea, tendría una visión más positiva, ¿no? Sí, obvio. Tampoco buscar culpables, pero ¿quién tiene la culpa de esto? No, creo que no por eso. No. Un poco la idea de Adriana, por el lado que va, que me parece muy interesante, que es obviamente los actores públicos tienen que generar lo que decíamos hoy, un poco los planes, como quien dice, ¿no? Sistematizar la cosa. Claro. Pero también está muy bueno, ahora hay, lo he visto, colectivos que, por ejemplo, salen a pintar, que está bueno, pero hay que tener cuidado de que lo hagan científicamente, asesorados de que no usen, por ejemplo, materiales que puedan terminar dañando más de lo que están restaurando. Claro. O sea, todo eso me parece que es muy, muy interesante que la sociedad civil pueda estar interviniendo y que todos, como tú dijiste, Adriana, hace un rato,
de todos los actores que puedan estar sentados en la misma mesa, ¿no? Ni que hablar. Es muy complejo. Complejo, ¿no? Es complejo, pero no imposible. Claro. Tenemos que mirar las buenas prácticas en otros lados. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en otros lados? Es decir, ¿qué es lo que está dando resultados? ¿Qué es lo que, de alguna forma, lo que pasa es que acá se parcializa mucho la realidad. Entonces se mira uno de una óptica, el otro de la otra óptica, el otro. Pero hay buenas acciones que se están realizando en Ciudad Vieja. Pongo un ejemplo. Calle Reconquista. La calle Reconquista ha estado, ¿no, verdad? Porque ha estado por mucho tiempo una calle medio olvidada y hoy en día lo vemos en Europa Con los edificios. Con los edificios y con la parte de jardines, de jardinería que han hecho. Por ejemplo, Ciudad Vieja tú no es verde. ¿Por qué? Porque no fue construida, pensada para eso. Entonces, cuando pusieron las palmeras en la calle Sarandí, estaban los arquitectos y los urbanistas, no, porque nos quita la mirada hacia la escollera. Pero también, por otro lado, tenemos que pensar en el desarrollo y en lo sostenible, la acción climática. Tú necesitas un verde, por eso aparece, ¿no, verdad? El parque, ¿cómo se llama ese que está en Sarandí? Nunca me sale el nombre. Es Maynurví, está, nunca me sale el nombre. Hicieron como un parque, van los chicos, miren, es decir, dentro de esa trama tan cerrada que es la ciudad urbana. Los colegios Ciudad Vieja, exactamente. Ajá. Pero también, ¿qué han hecho los vecinos? Las azoteas verdes. Ajá. Entonces, no es que las palmeras sí, que no me gusten y todo, porque hay arquitectos que dicen, ay no, la Santa Rita no. Pero es un verde que le pones, estás alterando, digamos, la fachada, pero no es la fachada por la fachada, le tenés que dar también una cuestión de vida, claro, un verde para los tiempos que corren. Entonces, también ahí tenéis que empezar en los colectivos a decir, bueno, a cambiar figuritas. Yo tengo esta, tú esta, y también es negociación. Claro. Entonces, y los tiempos que corren, porque bueno, necesitas necesitas las azoteas verdes. Centro Cultural, el Centro de Fotografía de Montevideo, la azotea verde, claro, está en el centro, ¿no? 18 y Andes. Pero digo, es un concepto nuevo que quizás tenemos que emular. A mí, ojalá que mi edificio, no tenemos plata, que mi edificio de 25 y Juncal algún día tengamos la azotea verde, claro, porque es un concepto, porque está ayudando no al edificio, está ayudando al barrio. Claro. Entonces, por el otro lado tenés esas voces, no, palmeras no, que no sé qué cuánto. Antes del picudo, rojo, ¿no? Las palmeras. Entonces, no porque quita la visual. Y bueno, y de alguna manera también los contenedores quitaron la visual al puerto. Totalmente. Bueno, también habría que pensar eso. O el acceso al puerto. ¿Qué tan derecho tengo yo si no voy por la compañía monopólica, por Buquebus, si no voy por la compañía monopólica para el otro lado, claro, para cruzar el charco? No puedo entrar al puerto, como en otros lados, otra parte del mundo. Entonces también pensar eso. Y vuelvo a los derechos. Claro. Vuelvo a los derechos. Claro. Y a las personas. Entonces, me parece a mí que tendríamos que empezar a cambiar la óptica, ¿no, verdad?, en cuanto a políticas públicas y a entender un poco, no tanto logísticas digamos, de tribus, sino pensar un poquito más en la gran película. Ahora me tomo que yo nací en Malvin Nuevo, allá por los Juegos Olímpicos, pero la gente que conozco como Adriana y de otras personas que son de la Ciudad Vieja de siempre, digo, tiene un sentido de pertenencia muy fuerte. Sí, ¿no? Sí, absolutamente, que uno no encuentra en todas las zonas de Montevideo. Porque cuando uno dice, ¿cómo dice la Ciudad Vieja? Sí, pero, o son de siempre la Ciudad Vieja, ¿no? Como que se asombra, como que, no, o sea, como, porque está estigmatizado con el tema de la City financiera. Bueno, claro. Pero hay, o sea, evidentemente un núcleo de gente que tiene la camiseta. Yo me fui y volví. Claro. Yo estuve mucho tiempo en otro barrio de Punta Gorda y después volví. Ajá. Es decir, estuve hasta los 7 años y después volví. Sí. A veces la vida uno lo lleva para otro lado. Pero siempre trabajando, o siempre en la Ciudad Vieja, o sea, siempre con conexión en la Ciudad Vieja. Y ahora soy militante en la Ciudad Vieja y estando trabajando ahora, y paso un aviso, mi edificio no tiene cúpula. O sea, perdió la cúpula y perdió lo que se llaman las mansardas, que es como un tejado afrancesado, que generalmente ahí vivían el portero del edificio, ¿no? Y se perdió, porque mal mantenimiento, en la época de la dictadura, una cosa así se perdió. Bueno, la cuestión es que no tenemos cúpula.
Y hace 5 años pasó un arquitecto y mirando y dice, pero no, acá debería haber una cúpula, que no sé cuánto, y se pone en contacto con nuestra administración de ese momento. Y ahí empezamos, hace 5 años, a ver cómo se podría poner una cúpula. En patrimonio, hoy en día no es que pongas exactamente igual a lo que era, sino que se trata de dialogar con elementos modernos. Claro. No la reconstrucción por la reconstrucción, sino hay toda una teoría, no era buena. Entonces él se presentó a fondos concursables, gana los fondos concursables, demoró un poco y ahora el 12 de septiembre se va a poner la cúpula en acero corte. Se está oxidando en el espacio de arte contemporáneo. Sí. Y bueno, y se va a poner esa cúpula allí. Entonces, esto que se está haciendo, y además se va a iluminar, Electro Uruguay lo va a iluminar, entonces esto está de un grupo de vecinos que tuvimos que dar, porque tuvimos que votar entre nosotros, claro, y dar el sí, de que se iba a poner un elemento allí, está dando al barrio, ¿verdad?, jerarquizando y trayendo al barrio un elemento además lumínico, claro, que esa parte norte no tenemos mucho. Entonces, estas acciones a mí me parecen que son para emular, son prácticas exitosas. No porque sea mi edificio, porque acá hay una convergencia de factores. Este arquitecto, Federico Lagomarcino, que además hizo la señal lumínica del Salvo, que estuvo interesado, los vecinos que quisieron, entonces convergimos todos en que se tenía que hacer. Yo creo que ese tipo de acciones, ¿verdad?, gracias a los fondos concursables y gracias a empresas, ¿verdad?, que tuvieron, se puede hacer algo que es beneficio de eso, lo que yo hablaba hoy del concepto del paisaje urbano histórico. Es decir, ¿cómo lo mejorás? Y eso, cuando se pase por la bajada de Juncal, bueno, la gente va a mirar hacia arriba. Y eso también ayuda a lo que tiene que ver con la seguridad del barrio, claro, una serie de cosas, claro, que el barrio tiene una mala fama porque no es seguro. Y yo en eso siempre quiebro una lanza a favor y digo, es el barrio más seguro porque tenemos un sistema de cámaras en todas las claro, porque están todas las claro, barrios que otro barrio no lo tiene. Hay una saturación de cámaras. Más allá de todo, digo, bueno, me parece un ejemplo bueno para traer. Vamos a hacer una charla el 2 de septiembre en el Club Uruguay sobre esto también. Bueno. Así que bueno, nada, lo traigo como ejemplo de que se pueden hacer cosas, de que hablamos, no esperamos. De buenas prácticas. De buenas prácticas, exacto. Y cómo utilizar un fondo, en este caso del Estado, fondos concursables, pero que también interviene lo privado, ¿no? Porque hay exoneraciones, cuestiones, yo eso no lo sé bien, pero digo, hay cosas que también benefician para los privados. Pero bueno, eso me parece que es un buen ejemplo y estamos muy orgullosos. Así que... no, me gustaría más, digo, ese ejemplo, no sé si tenemos unos minutos. Un poquitito. Que a mí me pasó, tuve un ejemplo como al revés, digo, yo nací por la Plaza de los Olímpicos y soy de un club que es Unión Atlética, antes Canibense, que estamos en primera en el básquetbol, y me pasó que en el 21 cumplió 100 años, plena pandemia, ¿no?, en el 2021, y me contrataron para hacer la historia. Mirá. Hice la historia y el club Unión Atlética nace en Ciudad Vieja. ¿Y en dónde era el Club Católico? En la calle Cerrito. Mira. Ahí nace. ¿Club Católico? Sí. ¿Existe? Pero tal es que existe que ahora se restauró la sala que se llama Espacio Zorrilla, ¿no?, en la calle Cerrito. La fachada igual es una fachada clásica, pero adentro está hecho a nuevo. Lo tomó un privado y hay una gestora, hablé con ella, vi en la televisión, la llamé, le llevé el libro de Unión Atlética, no sabía lo de Unión Atlética, que había nacido en un gimnasio, que era el fondo, que hoy es el teatro, hoy donde van a hacer actividades. ¿Sí? ¿No? O sea, funcionó muy pocos años como gimnasio, pero fueron los primeros años, después de la década 40. ¿Qué? ¿Cerrito y qué? Cerrito y Intusa, y creo que es Intusa, 33. Pero por acá nomás. Sí, y allí, Unión Atlética después se va de acá, como muchos clubes, y se instala allí en aquel lugar Nuevo Malvin, que estaba en un arenal en aquel momento. Como River, que era de la Darcia. El River Viejo también, que va al Prado. Exacto. Va al Prado. Atenas también, Atenas nace en la Ciudad Vieja también, el Olimpia, que se va a Colón, o sea, como en la expansión de la ciudad, unos clubes que nacieron acá, pero como se fueron después. Se olvidan de que nacieron en la Ciudad Vieja.
Es la capital de la capital. Ahí está. Yo soy de Positos y soy de Club Trubil. Creo que Trubil no nació. ¿No? No, Trubil no. Club Náutico tampoco. En las actas pude ver que tenía en algún momento Unión Atlética cuando estaba en la Ciudad Vieja y Trubil tuvieron algún acuerdo, incluso. ¿Con Trubil? Sí, por la playa sobre todo. Claro. Porque los clubes se instalaban en la playa, instalaban carpas en la playa. Por ahí viven las actas de la investigación, pude ver eso. Teníamos la piscina. Tuvimos la piscina, pero Sí, la claro, piscina Trubil. piscina abierta. Sí. Eso, sí, claro. Es una lástima que también se perdió. Sí. Pero bueno, estamos por redondear Bueno, un poquito. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas Está gracias. sobrado. Y bueno, pero este de ciclo de barrio vamos a continuar. Sí, cómo no. Cada 15 días. A los dos capaz que los comprometo ahora. Sí. Así que vayan estudiando, no sé, porque yo pensaba Barrio Sur, Palermo, Y ahí toda esa capaz zona. que vos me dijiste Barrio Sur, puede haber referentes también. Yo creo que Barrio Sur hay que traer gente del candombe, capaz. Tomás Sí, Olivera, el claro. candombe. Cortaste vos. ¿Eh? Cortaste ya vos. No, Tomás Olivera Chiripini.